Hola, Bien, ¿qué tal chicos? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, a ver, vamos a tratar de retomar algunas cuestiones que estuvimos trabajando la clase pasada, pero también desarrollar un tema nuevo que también está vinculado a los temas que eh, hemos estado desarrollando. Bien, en primer lugar, quiero volver, digamos, un segundo sobre cuestiones vinculadas a lo que vimos la clase pasada. Estuvimos trabajando en la definición de mapas, qué significan los mapas, para qué se utilizan. También hemos visto de qué manera se han desarrollado las coordenadas cartográficas, es decir, las coordenadas cartográficas tienen, digamos, la particularidad de que permiten ubicarse en tiempo y espacio. Cuando hablamos de coordenadas cartográficas, estamos hablando básicamente de aquellas coordenadas que logran, a través de sus características y su definición, tener una mejor ubicación en el mapa. Habíamos visto que las coordenadas se pueden definir en distintos grupos. Por un lado tenemos los paralelos, por otro lado tenemos los meridianos, tenemos la latitud, tenemos la longitud. Eh, Al mismo tiempo, lo que vamos a notar es que tanto latitud como longitud funcionan como coordenadas cartográficas, como coordenadas geográficas, que permiten dividir al mundo en distintos bloques o en distintas áreas. Tanto la latitud como la longitud van a ser fundamentales para poder ubicarnos en tiempo y espacio. No voy a volver sobre las definiciones ni de latitud, ni de longitud, ni de meridianos, ni de paralelos, porque, digamos, lo trabajamos la clase pasada. Simplemente estoy haciendo una recopilación. Les voy a subir, por supuesto, el material para que ustedes puedan complementar lo que se trabajó en la clase pasada y lo que vamos a trabajar la clase de hoy. Bien, en primer lugar, lo que quiero que trabajemos y lo que empecemos a abordar tiene que ver con las proyecciones cartográficas. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de proyecciones cartográficas? Ustedes saben que los mapas se constituyen como una representación gráfica de una parte de la superficie terrestre o de la totalidad de la superficie terrestre. En este sentido, tanto los mapas como aquellos elementos que se encuentran en los mapas nos van a permitir a nosotros tener un mejor conocimiento de una superficie, de los elementos que están presentes en esa superficie, pero también nos permiten poder comprender de qué manera se distribuye el espacio y cómo está conformado ese espacio. Esto significa que este espacio que nosotros vamos a ver representado en los mapas es un espacio tridimensional, pero en los mapas la representación que nosotros tenemos es bidimensional. Entonces, es importante destacar que las proyecciones cartográficas lo que buscan es lograr representar la superficie de la Tierra, una superficie 3D, sobre un plano. La superficie del planeta Tierra nosotros sabemos que es esférica. No solamente es una superficie esférica, sino que también es una superficie tridimensional. La proyección cartográfica lo que va a buscar es justamente lograr representar esa superficie 3D en una representación bidimensional. La proyección cartográfica, proyección, tiene que ver justamente con la idea de lograr hacer esta representación tridimensional de la Tierra, que es esférica, sobre un plano bidimensional. Ahora bien, las proyecciones fueron cambiando a lo largo del tiempo, fueron evolucionando porque los distintos elementos que existen para lograr medir el espacio y las distancias fueron cambiando a lo largo del tiempo.
vamos a ver que existieron distintas proyecciones a lo largo de la historia que buscaron, con mayor o menor éxito, representar esta superficie tridimensional del planeta Tierra sobre una superficie bidimensional. Bien, en primer lugar vamos a trabajar con la proyección de Ptolomeo. Ptolomeo, que era un matemático muy importante de la antigua Grecia, un matemático, filósofo, un gran pensador de la Grecia clásica, Ptolomeo consideraba que la Tierra era esférica. Partiendo de la base de que la Tierra era esférica, Ptolomeo creó dos tipos de proyecciones. La primera proyección que creó Ptolomeo es la llamada representación o proyección cónica. La proyección cónica representaba cada hemisferio del planeta Tierra, el hemisferio norte, el hemisferio sur, con una forma triangular, de manera tal que la Tierra parecía estar conformada por dos grandes conos que estaban unidos por su base. De esta manera, los meridianos, en la representación, en la proyección cónica, los meridianos se representaban como líneas convergentes en cada polo. ¿Qué significa esto? Que en esta proyección lo que hace Ptolomeo es imaginarse el planeta Tierra como si fuese una esfera. ¿Bien? Esta esfera va a estar dividida en dos conos. Es como si partimos una esfera a la mitad y esta esfera que nosotros partimos a la mitad la convertimos en conos. Estos conos se van a unir sobre la base y van a quedar, digamos, unidos sobre la base, y los meridianos también van a quedar unidos sobre esta base. En este sentido, los meridianos se representan como líneas convergentes entre cada polo. Es decir, líneas que van del polo norte al polo sur y que se unen sobre la base de la unión de los conos. La segunda proyección que ideó Ptolomeo es una proyección un poco más sencilla, y es la que se conoce como proyección rectangular. En la proyección rectangular que hizo del planeta Tierra, Ptolomeo lo que hizo fue básicamente presentar a los paralelos, es decir, las latitudes, y a los meridianos, es decir, las longitudes, los presentó como si fuesen ángulos rectos que se entrecruzaban. Es decir, que el meridiano y el paralelo se entrecruzaban y conformaban ángulos rectos. Por eso se llama proyección rectangular. En esta proyección, lo que vamos a ver es que el planeta Tierra va a quedar dividido con un diseño cuadriculado o cuadricular, porque tanto meridianos como paralelos se van a encontrar o van a converger en ángulos de 90 grados. Sobre todo, este tipo de proyección se aplicó para poder representar áreas geográficas pequeñas. En cambio, la proyección cónica buscaba representar áreas mucho más grandes. Ahora bien, vamos a avanzar un poco más en el tiempo y vamos a ver que en el siglo XVI, un cartógrafo holandés muy importante llamado Gerardus Mercator creó una proyección que se utilizó hasta la actualidad. La proyección que nosotros vemos, por ejemplo, en los mapas planiferios, es la proyección Mercator. Es una proyección muy vieja del siglo XVI, que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Esta proyección tiene determinadas características que la hacen única y al mismo tiempo tiene una serie de inconvenientes. En la proyección de Mercator, lo que vamos a ver es que este cartógrafo se imaginó a la Tierra como si fuese un cilindro. Es decir, como si la Tierra hubiese conformado un cilindro de este tipo,
Y los meridianos son trazados de manera paralela y quedaban a la misma distancia que el ecuador, y al mismo tiempo los meridianos quedaban a la misma distancia que los polos. Esto significa que en la proyección de Mercator, lo que vamos a ver es que los meridianos recorren la misma distancia. Cuando estamos hablando de meridianos, estamos hablando de longitud, ¿sí? Los meridianos recorrían la misma distancia y quedaban a la misma distancia que la línea del ecuador, que es la latitud máxima, ubicada en el grado cero. Y al mismo tiempo, los meridianos quedaban a la misma distancia de los polos, del polo norte y del polo sur. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente que tiene esta proyección? ¿Cuál es el problema que tiene la proyección de Mercator, que se ha arrastrado hasta nuestros días? Básicamente que los territorios que están a mayor latitud, es decir, los territorios que están muy por encima del grado cero, los territorios que están ubicados más al norte, aparecen sobredimensionados. ¿Qué significa que aparecen sobredimensionados? Que parecen que son mucho más grandes de lo que realmente son. Por lo tanto, lo que vamos a notar es que Groenlandia parece mucho más grande, por ejemplo, que América del Sur, cuando en verdad Groenlandia no es más grande que América del Sur, sino que por el contrario, lo que genera esta deformación es el tipo de proyección que imaginó Mercator. A medida que nos vamos acercando al polo norte, lo que vamos a notar es que los territorios que están más al norte se van deformando y se van alargando. Este proceso de alargamiento tiene que ver justamente con el tipo de proyección que ideó Mercator. Al ubicar los meridianos, trazarlos a la misma distancia que el ecuador y a la misma distancia que los polos, se genera un efecto de deformación. Por lo tanto, lo que vamos a notar es que la proyección de Mercator genera distorsiones. Otra de las distorsiones que genera la proyección de Mercator es que parece situar a Europa en el medio del mapa. Si nosotros analizáramos la distribución de los continentes, la forma y la posición que tienen los continentes, vamos a notar que Europa no se ubicaría en el centro de la superficie terrestre. Sin embargo, Mercator va a posicionar a Europa en el centro del mundo porque entendía que era el centro de la civilización. Por lo tanto, como Europa era el centro de la civilización y el centro del mundo para los europeos, Mercator en su proyección la va a posicionar como si estuviese en el medio del mundo. Hoy en día sabemos que esto no es así. ¿Por qué hace esto Mercator? ¿Por qué toma esta decisión? Bueno, básicamente porque tiene una visión eurocentrista. Esto significa que tiene una visión en la cual Europa ocupa el centro del mundo. Un siglo después, es decir, en el siglo XVII, otro cartógrafo europeo llamado Johann Heinrich Lambert va a proponer otro tipo de proyección, una proyección alternativa a la proyección de Mercator. La proyección de Lambert se llamaba proyección cenital equivalente. ¿Por qué se llama cenital? Básicamente porque lo que va a hacer Lambert en su proyección va a ser modificar por completo la perspectiva en la cual se representa la superficie terrestre. ¿Qué significa modificar la perspectiva? Básicamente significa que la representación no se va a hacer de manera plana. Si bien se hace la representación sobre una superficie plana, lo que va a hacer Lambert es imaginarse al planeta Tierra visto desde arriba, no visto de frente como si se tomara una foto. Se llama cenital
porque la proyección parte utilizando como punto de referencia al Sol, pero no en cualquier punto del recorrido del Sol, sino en el momento en el cual el Sol está más alto en el cielo. Justo en el horario en el que el Sol está más alto en el cielo, es en este momento en el cual Lambert idea su proyección y se imagina a sí mismo como mirando desde el Sol al planeta Tierra desde arriba. Por eso la representación cenital, en vez de tener un dibujo rectangular, tiene un dibujo circular, porque es como si se viese desde arriba. ¿Bien? Ahora bien, la proyección cenital se llama equivalente básicamente porque mantiene la proporción entre las áreas del mapa y las áreas de la superficie terrestre. Es decir, que la superficie terrestre 3D y las áreas del mapa 2D tienen equivalencia, suelen coincidir. Es decir, que no tiene un efecto de distorsión tan fuerte como tenía la proyección de Mercator. Bien, por eso es equivalente, porque la proporción entre las áreas del mapa y la proporción entre la superficie terrestre tienen equivalencia. Ahora bien, la desventaja que tiene esta proyección es que solamente se puede ver una parte de la superficie terrestre. No se puede ver la totalidad. No se puede ver los distintos continentes, sino que lo que nosotros vemos es una foto como desde arriba, una representación gráfica desde arriba. De esta manera, esta representación muestra a los meridianos como partiendo del polo norte. Es como si los meridianos saliesen todos del polo norte. En esta proyección, en la cual los meridianos parten desde el polo norte, vamos a ver que la representación es de líneas rectas, pero además como si los meridianos estuviesen dando vueltas al planeta Tierra. Es decir, que la representación cenital lo que muestra es no meridianos rectos, sino que lo que vemos son meridianos circulares. Es como si los meridianos se fuesen representando en cilindros. Y todos parten del polo norte. El problema que tiene es que a medida que nos vamos acercando a la línea del ecuador, es decir, a la latitud máxima, la deformación va aumentando. Por lo tanto, lo que vamos a notar es que este tipo de proyección, la proyección cenital equivalente, se utiliza para mapas de escala chica. Avanzamos un poco más en el tiempo. Llegamos a mediados del siglo XX. Otro cartógrafo muy importante, pero no europeo, sino norteamericano, llamado Arthur Robinson, va a crear su propia proyección, es decir, va a crear su propia representación del planeta Tierra. ¿En qué consistía la proyección de Robinson? Bueno, Robinson en 1963 va a tratar de crear una proyección que resuelva los problemas que tenía la proyección de Mercator. Porque hasta este momento la proyección de Mercator se seguía manteniendo a lo largo del tiempo, pero no había una proyección que pudiese corregir las deformaciones que tenía, las distorsiones. Entonces, Robinson lo que hace es tratar de crear una proyección que pueda resolver los problemas que tenía la proyección de Mercator. Ahora bien, ¿qué va a hacer Robinson para resolver estos problemas? Va a crear dos zonas en el planiferio entre la línea del ecuador, es decir, entre el grado 0 y el paralelo 38. En el paralelo 38 sur y en el paralelo 38 norte se va a crear una franja. Esta franja, en el paralelo 38 norte y el paralelo 38 sur, esta franja va a quedar dividida por la línea del ecuador. Ahora bien, al realizar esta división en dos zonas, trata de proyectar
las formas y las superficies de acuerdo al tamaño relativo que representaba mejor a la Tierra. ¿Por qué lo que hace Robinson es corregir la proyección de Mercator? Porque lo que hace Robinson es, al crear estas dos zonas, entre el paralelo 38 norte y el paralelo 38 sur, al crear estas zonas, lo que hace es disminuir el carácter distorsivo que tenía la proyección de Mercator. ¿Por qué elige estas zonas, el paralelo 38 norte y el paralelo 38 sur? Básicamente porque son las zonas que tienen más población. Ahora bien, el problema que tiene la proyección de Robinson es que distorsionaba las direcciones y las distancias. Es decir, que si bien corregía el tamaño de los continentes, si nosotros viésemos una foto de la proyección de Mercator, yo después les voy a mandar imágenes para que puedan comparar los distintos tipos de proyecciones. Si ustedes se fijan en la proyección de Robinson, el tamaño de los continentes se respeta, pero distorsiona las distancias y las direcciones de cada región. Es decir, que no hay una proyección 100% exacta. Al mismo tiempo que Robinson está proyectando su proyección, otro cartógrafo, pero en este caso alemán, llamado Arno Peters, va a crear una proyección que intente resolver los problemas de la proyección de Mercator. Peters va a crear su proyección en 1974, unos años después que Robinson. ¿Qué va a hacer Peters? Primero le va a realizar una crítica muy fuerte a la proyección de Mercator. ¿En qué consiste esta crítica? Lo que dice Peters es: la proyección de Mercator es eurocentrista. Pone a Europa en el centro del mapa cuando realmente no está en el centro del mapa. Por lo tanto, lo que hay que hacer es corregir esta distorsión y crear una proyección que sea mucho más ajustada a la realidad. Entonces, intenta crear una proyección que respete la proporcionalidad de las respectivas áreas. Es decir, que respete las proporciones de los continentes, que respete las distancias y que respete las direcciones. En la proyección de Peters vamos a ver que el tamaño de las regiones del tercer mundo se va a respetar. Cuando hablamos de las regiones del tercer mundo, estamos hablando de América Latina, de África y de algunas regiones de Europa del Este y de algunas regiones de Asia. En esta proyección, las regiones del tercer mundo, a comparación de la proyección de Mercator, estas regiones del tercer mundo aparecen un poco más empequeñecidas. En realidad, la proyección de Peters ya se había desarrollado un siglo antes, en 1855, por otro cartógrafo, pero de origen escocés, llamado James Gall. Por eso la proyección se llama Gall-Peters, porque en base a estos dos cartógrafos se creó la proyección de proporcionalidad. Bien, estos son los distintos tipos de proyecciones que se fueron creando a lo largo del tiempo. Puedo entender que es difícil imaginarse estas proyecciones sin tener mapas o sin tener, digamos, algún apoyo o soporte gráfico. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entre esta semana y la semana que viene les voy a subir imágenes de cada una de estas proyecciones junto con un cuestionario que van a tener que resolver.
El cuestionario va a estar integrando no solamente lo que vimos la clase de hoy, sino también va a integrar lo que estuvimos trabajando la clase pasada sobre coordenadas geográficas y coordenadas cartográficas. Por lo tanto, va a ser importante que puedan utilizar los textos y los videos que estuvimos viendo también para apoyarse y resolver el cuestionario. Bien, chicos, les agradezco, como siempre, que se hayan conectado. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ya saben, me pueden escribir por Zoom, me pueden escribir a mi mail. Por favor, hagan las actividades. En historia también les dejé actividades. Tienen que resolver esta actividad con la información de las páginas que le dejé. Y cualquier cuestión que surja, me pueden escribir. Bien, chicos, les agradezco por su tiempo. Estamos en contacto. Les mando un saludo. Cuídense.